Era uno de los últimos hombres que todavía vivía de los que habían caminado y hablado con Jesús. Casi todos sus mejores amigos habían muerto. Muchos habían sido matados por los romanos y ahora había sido enviado al exilio en Patmos, una rocosa isla solitaria en el mar Egeo. Pero de este aislado puesto de soldados del Imperio Romano nos viene algo extraordinario. Uno de los cuadros más resplandecientes del futuro que alguna vez ha sido pintado, una de las visiones más animadoras que alguna vez ha sido comunicada. Hoy descubriremos por qué un hombre que estaba tan aislado de la sociedad pudo comunicar un mensaje a las generaciones del futuro en forma tan poderosa. Mantente en sintonía. Está escrito. Declara el mensaje final de Dios para nuestro tiempo. Presentando al Cristo viviente como la respuesta a nuestras más profundas necesidades. Está escrito. Con el pastor Robert Costa. Hoy, un hombre valiente. La isla de Patmos es una roca que sobresale del mar Egeo, a unas 45 millas al suroeste de la ciudad de Éfeso. En el primer siglo era un lugar romano sujeto al extenso dominio del César. Y era un lugar pagano. En esa isla se había levantado un templo a la diosa Artemisa. Ella era su divinidad patrona. El apóstol Juan era uno de los principales testigos presenciales de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Había sido uno de los fundadores de la iglesia cristiana, pero ahora esa iglesia enfrentaba grandes peligros. Se había extendido en forma tan dramática que las autoridades romanas estaban prestando atención. Notaban especialmente que los cristianos se negaban a participar en el culto de adoración al emperador. Y estos creyentes daban su lealtad absoluta solamente a un rabino galileo llamado Jesús. Para muchos romanos, esto parecía una traición y llegaron a considerar el cristianismo como una secta peligrosa. Hubo más de un emperador de Roma que intentó acabar con los cristianos. En este periodo, los cristianos eran quemados vivos en las calles, eran echados a los leones en el Coliseo y matados a espada en todas partes del Imperio Romano. Este era el mundo en el cual se encontraba el apóstol Juan. Años antes, en las orillas del mar de Galilea, siendo muy joven, había mirado a Jesucristo cara a cara y nunca le dio la espalda. La invitación, sígueme, se había convertido en la pasión de su vida. Pero ahora los ojos de este hombre estaban nublados por la edad. Sus hombros se encorvaban un poco, sus pies vacilaban, sus manos ya no eran tan fuertes y firmes como lo habían sido antes. En esos últimos años, Juan había experimentado mucha privación y mucho sufrimiento. Varios de los que junto con él se distinguieron como líderes de la iglesia primitiva habían sufrido el martirio. Juan había sido uno de los más jóvenes entre los primeros discípulos de Cristo y ahora era un hombre anciano. La mayoría de sus compañeros ya habían sido ejecutados. Casi no quedaba ninguno que había visto lo que él había visto. Y ahora aún su propio testimonio estaba siendo suprimido. Los romanos habían decidido silenciar esta última voz solitaria. Lo podrían haber ejecutado a Juan o haberlo esclavizado, pero un gobernador romano decidió que el destierro era suficiente para este anciano. Ya no parecía ser una amenaza, pero el hecho extraordinario es este. Aún desde su exilio, desde esta isla de Patmos, el apóstol Juan logró inspirarnos con el libro de Apocalipsis. Este documento singular ha provisto gran esperanza respecto al futuro y lo ha hecho a lo largo de todas las edades, a través de todos los siglos. Del oscuro lugar donde se encontraba, en un extremo remoto del Imperio Romano, Juan vio un cuadro increíblemente animador. Juan describe esta escena con un significado tan magnífico. Veamos Apocalipsis capítulo 1:13. Dice: y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Qué es lo que Juan vio?
Este es un cuadro de un Jesucristo glorificado. Es una figura deslumbrante. Sus ojos son como llamas de fuego, su voz es como el estruendo de muchas aguas. Tiene 7 estrellas en su mano derecha. Juan describió a un Cristo poderoso, a un Cristo más poderoso que cualquier emperador romano. Y este cuadro se hizo aún más animador. Miremos hacia el final del libro, en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Aquí Juan vio a un Cristo militante, a un Cristo cabalgando para rescatar. En su cabeza hay muchas coronas y está dirigiendo los ejércitos celestiales hacia la tierra. ¿Cuál es el mensaje de Juan? Jesucristo va a triunfar al final. Toda la historia humana llegará a un punto culminante cuando Él regrese a la tierra. Eso es lo que podemos esperar. Él está viniendo para traer justicia y rectitud. Él está viniendo para llevar a su pueblo al hogar. Él está viniendo para eliminar el pecado y el sufrimiento de una vez por todas. Él está viniendo para traer la nueva Jerusalén a la tierra. Él está viniendo para hacer nuevas todas las cosas, para crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Oh, el cuadro del futuro que Juan describe en Apocalipsis sencillamente sigue poniéndose más y más resplandeciente, poniéndose mejor y mejor. Se hace más animador hasta que vemos a los creyentes en una ciudad deslumbrante de oro, regocijándose en la presencia de Dios. Dios brilla en forma tan resplandeciente que ellos no tienen necesidad de sol. Eso es lo que Juan vio cuando estaba en el exilio. Eso es lo que Juan vio en la isla de Patmos. Y eso es lo que Juan vio estando bajo la tutela de sus guardias romanos. ¿Sabes lo que es más extraordinario en todo este documento llamado Apocalipsis? En esta última voz de testimonio en la Biblia, lo que es más extraordinario es esto: la falta total de miedo, de temor. Yo creo que es algo extraordinario que a veces pasamos por alto al estudiar este libro. Cuando uno se pone a reflexionar, en realidad el apóstol Juan tenía mucho que temer. Hablando en términos humanos, él debería haber tenido mucho miedo. Debería haber tenido miedo del poder de Roma. Después de todo, casi todo el mundo que se conocía entonces estaba bajo el dominio de Roma. Y Roma creía que podía eliminar y hacer desaparecer al cristianismo. Debería haber tenido miedo respecto a la iglesia por los creyentes que él tanto amaba. Y hablando en términos humanos, estaban enfrentando un futuro sombrío. Sus líderes estaban siendo encarcelados y ejecutados. Los miembros de la iglesia estaban siendo esparcidos. Y Juan estaba totalmente aislado de esa gente. No podía estar ahí para ayudarlos, no podía estar ahí para consolarlos. Este tipo de separación siempre hace que nuestros temores aumenten, ¿no es cierto? Juan debería haber tenido miedo porque estaba tan aislado. No tenía el compañerismo que nos sostiene durante tiempos difíciles. La soledad es otra cosa que tiende a aumentar nuestros temores en forma marcada. Juan debería haber tenido miedo porque el fin de su vida se estaba acercando. Los hombres ancianos pocas veces son tan audaces como lo fueron al tener 20 años. Y Juan debería haber tenido miedo. Juan debería haber tenido muchas razones para temer. Entonces, ¿por qué tenía tanta confianza? ¿Por qué es que pudo pintar un cuadro tan animador, tan glorioso, en un periodo de tanta dificultad? ¿Por qué es Juan un hombre así sin miedo? Para llegar al elemento esencial de la respuesta, miremos al corazón de Juan. Miremos a lo que le daba motivación a este hombre. Miremos a lo que se encontraba en el centro del ministerio de Juan. ¿De qué hablaba más Juan? ¿Qué enfatizaba en forma mayor? Bueno, al leer los escritos de Juan, inmediatamente uno empieza a ver algo. Hay una cosa acerca de la cual él sigue hablando mucho y lo repite, y es acerca del amor. Escuchen una de sus cartas, Primera de San Juan, capítulo 3, versículo 1.
Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y en el mismo libro, en capítulo 4, versículo 7, el amor es de Dios. Cualquiera que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y en el versículo 19 del mismo capítulo 4, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Juan habla acerca del amor. Es el tema que llena sus epístolas. Y de los 4 evangelios, el suyo contiene más referencias al amor que cualquier otro. El ministerio de Juan estaba centrado en el amor. La vida de Juan estaba centrada en el amor. Y eso es lo que él absorbió de su Señor y Maestro Jesús. Juan era un joven impresionable, de mucha sensibilidad cuando se convirtió en un discípulo. Formó lazos muy estrechos con Cristo. Siempre estaba cerca de Él. Se lo conocía a Juan como el discípulo a quien Jesús amaba. Y yo creo que ese es el secreto detrás de la intrepidez de este apóstol. Él era un hombre sin temor porque él era un hombre que amaba y que era amado. Ahora, Juan mismo nos da a entender esto en su primera carta, su primera epístola, en el capítulo 4, versículo 8. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Allí está. El amor echa fuera el temor. Ese es el gran principio que el apóstol Juan enseña. Ese es el gran principio que su vida corroboró. Juan sabía que era amado, pero no siempre había sido así. Juan se crió en Bethsaida, una comunidad pesquera en las orillas del norte del mar de Galilea. Y al crecer llegó a ser un joven impulsivo, apasionado, conocido como hijo del trueno. Tenía un carácter impetuoso. Y eso no desapareció así nomás cuando empezó a seguir a Jesús de Nazaret. Al principio tenía más celo que sabiduría. Cuando cierta población se negó a darle la bienvenida a su Señor, Juan rápidamente sugirió que se haga caer fuego del cielo sobre esa gente irrespetuosa. Él tenía ambiciones juveniles. Su madre se había acercado una vez a Jesús pidiendo que a sus 2 hijos, Santiago y Juan, se les concediesen las posiciones más elevadas en el reino de los cielos. Pero paso a paso, el amor de Jesús empezó a penetrar en lo profundo de este joven. Lentamente empezó a entender la longura y la anchura y la profundidad del amor de Dios. Su conexión con Cristo se hizo fuerte. Una de las memorias más vívidas de Juan tenía que ver con algo que ocurrió justo después de su última cena con Cristo. Los 12 discípulos estaban desparramados por aquí y por allá en un aposento alto. La conversación en el aire era acerca de quién ocuparía el lugar principal en el reino venidero. El ego, el amor propio, típico de las personas que estaban reunidas allí, era evidente. La tensión era casi palpable. Se dieron cuenta que no había un sirviente disponible para hacer la acostumbrada tarea de lavar los pies de todas las personas que se encontraban ahí. Los 12 se miraban incómodamente. Nadie tenía el menor deseo de lavar los pies sucios del otro. Fue entonces que Jesús hizo algo maravilloso. Hizo una declaración elocuente sin decir una sola palabra. Una declaración que lo conmovió profundamente a Juan. Y está registrado, él lo registra vívidamente en San Juan capítulo 13, versículos 3 y 4. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se ciñó. Jesús sabía que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos, que había salido de Dios y a Dios volvía. Así Jesús se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se ciñó con ella. Mientras los discípulos miraban fijamente mortificados, Jesús echó agua en un recipiente y empezó a lavar los pies de sus discípulos. Se arrodilló delante de ellos, uno por uno, y cumplió con la tarea. Aquel que había venido de Dios hizo esta servil y humilde tarea de un sirviente. Aquel que estaba regresando a Dios, cumplió con la indeseable tarea. Juan vio eso
y lo tocó muy profundamente. Siempre se acordaría de esa escena en la que su gran maestro se arrodilló ante sus pendencieros y orgullosos discípulos. Juan conoció la altura y la profundidad y la anchura del amor de Cristo. Absorbió este amor profundamente, suavizó su genio acalorado, moderó su ambición, venció sus inseguridades y estando tan lleno de este gran amor, sencillamente no había lugar para el miedo en su corazón. El temor había sido echado fuera. ¡Qué hermosa lección! Juan no temía ahora el poder de Roma. El amor de Cristo era mucho más fuerte, mucho más ancho. Juan no tenía temor al pensar en la iglesia perseguida. Creía que el amor de Cristo haría lo que la iglesia necesitase para continuar. Juan no temía el aislamiento. El amor de Cristo era el pronto auxilio en las tribulaciones. Juan no temía la muerte. Podía ver el amor que brillaba resplandeciente ante él más allá de la tumba. El amor resultaría ser más poderoso aún que la muerte. Esta es la razón por que Juan podía pintar cuadros tan maravillosos acerca del futuro en el libro de Apocalipsis. Esta es la razón por que él podía ver tan claramente ese puro y cristalino río de vida que fluye por la santa ciudad, la Nueva Jerusalén. Esta es la razón porque él podía ver tan claramente ahí el árbol de la vida, con hojas para la sanidad de las naciones. Era un nuevo jardín del Edén, un paraíso. Era el Edén restaurado. Juan vio lo que el amor divino había preparado para nosotros en la ciudad santa y lo registró en el Apocalipsis. Y está registrado en Apocalipsis capítulo 22, versículos 3 al 5. La Biblia empieza con un jardín del Edén y termina con un jardín perfecto. Aquí está, Apocalipsis 22, 3 al 5. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. El amor ilumina cualquier lugar. El amor de Dios hace que cualquier lugar resplandezca como el día, especialmente la gloriosa Nueva Jerusalén. Ese es el cuadro que Juan pintó. El diablo tratará de hacer guerra, el dragón podrá bramar, la bestia podrá perseguir, pero el amor de Dios prevalecerá. El amor de Dios finalmente creará un nuevo futuro. Juan no temía los tiempos de crisis. Juan no temía el juicio. Juan no temía el Dios que debe venir a la tierra y decidir los destinos de todos los seres humanos. Juan no temía a un Cristo glorificado que aparecerá en los cielos para traer la historia a un punto culminante, un punto final. El amor había echado fuera todos sus temores. El amor había eliminado sus preocupaciones y sus ansiedades. El amor había barrido sus dudas. Escucha cómo el apóstol concluye el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 22, 20. Bien sobre el final, allí él dice: el que testifica de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús, ven pronto. Juan esperaba gratamente la segunda venida del Señor Jesucristo. La esperaba con un corazón abierto, un corazón ensanchado por el amor de su Señor que le había lavado los pies. Amigo y amiga, el amor de Cristo puede quitar todos los temores. Ven a Él ahora mismo, en este momento, mientras escuchas este canto. Reverente en tu templo, te busco en oración.
gracias al Señor. Por Jesús libre puedo hoy cantar. El camino que conduce al cielo abierto está, libre acceso a Dios. Y hoy yo puedo entrar en tu santuario, Dios, con valentía puedo contemplar tu gloria y alabar con alegría. No hay más condenación, nada ya nos separará. Y hoy yo puedo entrar al salón del trono y adorarte, Señor. Amo estar en tu presencia y adorarte, Dios, celebrando tu gloria y sin tener temor. En el altar tu favor es para mí. Veo marcas de tu amor, misericordia, yo encontré en ti. Y hoy yo puedo entrar en tu santuario, Dios, con valentía puedo contemplar tu gloria y alabar con alegría. No hay más condenación, nada ya nos separará. Y hoy yo puedo entrar al salón del trono y adorarte, Señor. Tu amor me alcanzó, tu gracia me salvó. Libre soy por la cruz, por la sangre de Jesús. Tu amor me alcanzó, tu gracia me salvó. Libre soy por la cruz, por la sangre de Jesús. Y hoy yo puedo entrar en tu santuario, Dios, con valentía puedo contemplar tu gloria y alabar con alegría. No hay más condenación, nada ya nos separará. Y hoy yo puedo entrar al salón del trono y adorarte, Señor. Gracias por esta música tan inspiradora. Oremos. Querido Padre, necesitamos tu amor en lo profundo de nuestros corazones. Necesitamos que el torrente de tu luz haga desaparecer las sombras. Necesitamos que el torrente de tu compasión haga desaparecer nuestras inseguridades y ansiedades. Venimos a ti porque tú nos puedes salvar y ser nuestro Señor. Gracias por acercarte a nuestras vidas. Gracias por colmarnos con tu gracia y amor en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
¿Alguna vez te has sentido abandonado por tus mejores amigos? ¿Las pruebas de la vida te han hecho creer que hasta Dios se olvidó de ti? ¿Es posible gozar de un compañerismo con Cristo aún en momentos de desánimo? ¿Es Dios un ser lejano o podemos tener la seguridad de su presencia ahora? El libro que hoy te estamos ofreciendo como regalo seguramente te devolverá la confianza en el infinito amor de Dios. Se titula Una luz de esperanza. A través de ejemplos prácticos, el autor presenta claramente cómo hacer de nuestra comunicación con Dios algo real, cómo depender más y más de la sabiduría divina y cómo tener la seguridad del amor y la protección de Dios. En el capítulo Promesas de Vida, podrás encontrar una variedad de promesas bíblicas para diferentes ocasiones, las cuales, reclamadas por fe, se transformarán en un ancla firme en tu vida. Sabes, el mantener una relación personal con Cristo no es una opción, sino más bien el fundamento de una vida cristiana exitosa. El deseo de Dios es que seas feliz y goces de la vida en su plenitud, pero recuerda que felicidad comienza con fe y la fe viene por oír, estudiar la palabra de Dios y conocer quién es Jesucristo. El libro Una luz de esperanza no solamente fortalecerá tu anhelo de estudiar la Biblia, sino que revolucionará tu experiencia espiritual. Si vives en los Estados Unidos, pide tu ejemplar gratuito a la dirección que aparece en pantalla. Si vives fuera de los Estados Unidos, puedes obtenerlo por internet en forma electrónica visitando nuestro sitio estaescrito.tv. Bien amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Nuevamente ha llegado el momento de despedirnos. Enfrenta el día de hoy con valor, porque el amor de Jesús elimina todo temor. Te invito a continuar estudiando los mensajes de esperanza de la Biblia. Así que visítanos en nuestro sitio de internet, estaescrito.tv, donde podrás obtener una variedad de estudios bíblicos que te ayudarán ampliamente en tu experiencia con el Señor y en tu caminar diario con Él. Dios te bendiga y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.